El Producto Interno Bruto de Grecia ha experimentado cambios, uno de ellos en el 2019, donde el país estaba saliendo de una crisis que lo estuvo afectando durante 10 años. El PIB en dicho año fue de 183.351 millones de euros, lo cual se diferencia en el 2020, que se redujo a un 9% debido a la situación de la pandemia, quedando en 165.406 millones de euros. Para el año 2021 tuvo una recuperación de 181.675 millones de euros y en el 2022, en la segunda parte del año, de 52.522 millones de euros ha alcanzado el PIB. El PIB per cápita del país helénico en el 2019 fue de 17.100 euros, para el 2020 se redujo alcanzando los 15.460 euros y para el 2021 fue de 17.010 euros y para el 2021 en el segundo trimestre la cifra es de 4.953 euros. La nación tiene antecedentes de crisis financieras como la ocurrida en 2009 que lo estuvo afectando y que tuvo que recurrir a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y hacer recortes presupuestarios que tuvieron implicaciones como las privatizaciones de empresas, el aumento de la edad para pensionarse y el despido de empleados públicos, entre otros. El PIB per cápita del país durante ese año se ubica en el número 33 de 53 países, lo cual significa que está muy por debajo de las estimaciones que este país tiene para crecer. El Producto Nacional Bruto. Debemos conocer y comprender su definición y su función, y es que el Producto Nacional Bruto es el indicador de los bienes y servicios que son generados a través de los factores de producción, como por ejemplo el trabajo, la tierra y el capital. Estos se encuentran en determinado país en determinado tiempo, aunque no importa que estos factores se encuentran afuera de dicho país. En Grecia se tienen dos fuentes grandes de ingresos, que son el turismo y la construcción naval. Ahora bien, pasamos a los datos del 2019 en cómo se dividían estos sectores, y es que el sector primario se estima en el 3.7%, en el secundario el 15.2% y en el terciario el 68.2%. El sector terciario figura el 68.2% del PIB nacional y emplea al 73% de la fuerza laboral. Dado que la pandemia vino a afectar a la economía del mundo en general, Grecia no fue la excepción, dado que se considera que la industria hotelera aporta el 12.5%, principal sector de aporte al PIB nacional, y emplea a 400.000 personas y se tiene en representación al 10% del país. Y es que la pandemia vino a afectar severamente esta economía, porque ahora la deuda se estima en el 205.2% y fue considerada una de las más altas en el mundo. El Producto Nacional Bruto per cápita de Grecia 2021 se estima en 31.410. Ahora les hablaré sobre el ingreso nacional de Grecia en los últimos años, específicamente desde el año 2019 hasta la actualidad. El ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos en un país durante un periodo determinado, usualmente se hace en un año. El país de Grecia actualmente se encuentra en expansión y está creciendo gracias a las reformas económicas que el gobierno ha ido implementando, además que este cuenta con un gran sector de servicios que genera la mayor parte de los ingresos del país. El ingreso nacional de Grecia para el año 2019 fue de 2.3.279 millones de euros. En este año Grecia experimentó un crecimiento económico significativo. También en este año la economía griega se estaba recuperando de la recesión que sufrió en el año 2018. Para el año 2020 su ingreso nacional disminuyó a 188.028 millones de euros. Y esto debido a la crisis sanitaria que afectó a todos los países del mundo y Grecia no fue la excepción.
ya que la economía griega se vio afectada por la pandemia y este tuvo un mayor impacto en el turismo, y el turismo es una fuente muy importante de ingresos para Grecia. Es por ello que ante esta situación el gobierno implementó ciertas medidas, las cuales ayudó a la economía a poder recuperarse de esta crisis económica. Actualmente el último registro que se tiene, según el Banco Mundial, del ingreso nacional de Grecia es del año 2021, donde su ingreso nacional fue de 217.048 millones de euros. En este año Grecia tuvo un crecimiento económico significativo, y a pesar de que la economía griega ha pasado por diferentes crisis económicas, ha podido recuperarse poco a poco, y esto es gracias al gobierno, quien ha implementado ciertas medidas para que la economía se pueda recuperar de todas estas crisis económicas por las que ha pasado. IPC en Grecia. Cuando se habla de la inflación, normalmente se suele incluir también lo que es el IPC. Pero bueno, ¿qué es el IPC? Es lo que es índice de precios al consumo. Esto que es una muestra de la evolución de una cantidad de productos que se adquieren en los hogares, en este caso en específico en Grecia. Esto es para su consumo. Para analizarlo porcentualmente cómo ha subido el IPC, normalmente se suele comparar con lo que es los años anteriores. Un ejemplo puede ser que entre 3 a 4 años es normalmente lo que se suele comparar lo que es el IPC. Asimismo, tenemos que ya en 2018, poniendo como ejemplo, el IPC de Grecia ha sufrido un 1,2% de lo que es el IPC en general, terminando así en diciembre con lo que es un 0,7%, siguiendo así el 2019, con donde se visualiza que ha habido un cambio del 0,4%, terminando con el 0,8%. Ya si nos basamos en lo que es ejemplos más actuales, entre el 2020 al 2022, tenemos que en estos años donde más se han sufrido cambios a lo que es la inflación y hablando del IPC, teniendo así que en el 2020 se empieza con una subida del 0,9% y se confirma que actualmente ya para septiembre de 2022 ha sufrido un cambio o ha tenido un alza de lo que es un 12% del IPC en general. Bien, lo que es la tasa de variación anual del IPC es que en septiembre del 2022 ha sido el 12%, 6 décimas más de lo que fue el mes anterior. Ya la variación mensual del IPC ha sido del 2,9%, forma que esto es de la inflación acumulada del 2022, que es nada más y nada menos que del 9,1%. También cabe destacar que la subida del 41,4% de los precios de vestido y calzado tiene hasta situarse de un interanual del 3,5%. Este contrasta con el descenso de los precios de transporte, que es del menos 1,4%, una variación interanual del 14,2%. Condición de balanza de pagos. La condición de balanza de pagos es un término que se utiliza en macroeconomía para entender de forma general la economía de un país, en el cual se conocen bienes, servicios, pagos, etc. Este término es de suma importancia para la formulación, creación de políticas públicas. Nuestro país de estudio es Grecia y debido a la investigación nos demuestra que presenta un déficit en su balanza de pagos y un aumento en la deuda externa. La estadística de balanza de pagos de 2018 nos indica que fue de menos 6,25 mil millones de dólares. En el 2019 fue de menos 3,11 mil millones de dólares, es decir, Grecia venía disminuyendo su deuda. En el 2020, debido a la pandemia que afectó a todos los países, incluido Grecia, aumentó de forma exponencial a menos 12,45 mil millones, es decir, 2019 que venían disminuyendo su deuda de menos 3,11 mil millones a pasar a 2020 a la cantidad de 12,45 mil millones de dólares, es decir, aumentó exponencialmente su deuda. En el 2021,
debido a los rezagos de la pandemia que todavía se siguen dando en ese año. Este se mantuvo, aunque aumentó un poco más, que fue a menos 12,69 mil millones de dólares. Casi se mantuvo parecido. Esto nos indica que Grecia es un país muy dependiente de los bienes y servicios del exterior, lo cual hace que su deuda exterior aumente. Asimismo, también se puede hablar sobre el desempeño económico que ha sido mejor de lo esperado. Esto llevará al gobierno a revisar su pronóstico de crecimiento para el 2022, que actualmente se estima un 3.1%. En términos de crecimiento no estacional durante el mismo periodo en el 2022, la economía griega mostró una solidez del 2,7%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronostica un crecimiento en Grecia del 2,8% en el 2022 y del 2,5% en el 2023. Estos pronósticos se basan en la incertidumbre y las presiones inflacionistas por un lado y los planes de recuperación económica por el otro, que respaldan los bajos ingresos, el crecimiento de las exportaciones y la inversión. La estrategia de exportaciones nacional griega prevé que su participación en el PIB llegue a un aumento del 37% en el 2021 al 48% en el 2023. En el frente fiscal, las cifras preliminares de los ingresos del presupuesto griego en mayo parecen muy positivas. Esto podría ampliar las medidas destinadas a limitar el impacto negativo de la subida de los precios de la energía, entre ellos está la gasolina, el diésel, entre otros. El gobierno griego está buscando formas de implementar nuevas políticas de gasto para reducir el costo del aumento de los precios de los hogares, especialmente los costos de energía, como ya se ha venido mencionando. Dado los altos costos presupuestarios, la degradación del IVA no es posible, por lo que se presenta un análisis general de la degradación fiscal solidaria de los funcionarios en relación con la degradación del impuesto predial y los subsidios a la electricidad. Según la OCDE, la sostenibilidad de las finanzas políticas de Grecia requieren una gestión adecuada de los excedentes de ingresos para convertirlos en un superávit primario en el 2023, así como el uso temporal del gasto planificado para mitigar los efectos de las presiones inflacionistas. Según un informe de Bruegel, Grecia es el país que más gasta para apoyar a sus ciudadanos a través de medidas destinadas a limitar el impacto de la subida de precios. Entre ellos podemos ver el 3,7% del PIB. Además, la OCDE cree que al lograr la sostenibilidad fiscal y reducir significativamente la tasa de morosidad, Grecia alcanzaría una categoría de inversión. Por otro lado, en el estado actual del sistema bancario existe un veto sobre los salarios de los directores de banco, que son más altos que los del presidente del Banco de Grecia, hasta que la NPL caiga por debajo del 10% o hasta que finalice el ejercicio del 2022.